¿Creció ese cáncer? ¿Crecieron los grupos armados en estos 3 años? Ataques sicariales mediáticos con desinformación. Eso ha sido lo más difícil para mí. ¿Por qué ha aumentado tanto la extorsión y el secuestro? El problema de la voluntad de paz no es del Estado, no es de la fuerza pública, es de los criminales, de los que están al otro lado. Se ha hablado de la posibilidad de que con el Clan del Golfo haya negociaciones para un sometimiento a la justicia. ¿Usted cómo ve eso? La paz es posible, pero al igual que el amor no se mendiga. Secuestro, extorsión, reclutamiento de menores, terrorismo, el secuestro de niños de Jamundí de 11 años. Eso es construir, eso es revolucionario, eso es delito, eso es crimen. En momentos en que el orden público atraviesa una situación tan difícil, es muy interesante conversar hoy con el ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, de 53 años, exoficial de la Fuerza Aérea, administrador de empresas, quien se hizo famoso porque en junio de 2023 fue el artífice del rescate de los niños indígenas que quedaron atrapados durante semanas en la selva después de ese terrible accidente aéreo. Hace 3 meses, el general Sánchez, quien también era el guardián de la seguridad del presidente Petro, colgó el uniforme militar y se vistió de civil para ocupar el Ministerio de Defensa, el cual desde hace 34 años venía siendo ocupado por civiles. Bienvenido a Cambio, ministro Pedro Sánchez. Muchos miembros de la izquierda consideran que el nombramiento de un militar, por más de que usted hubiera renunciado, como ministro de Defensa significó un retroceso en las conquistas democráticas del país. ¿Usted qué opina de eso? Que muchos miembros de la izquierda dicen todo lo contrario y que agradecen enormemente y reconocen esa decisión del señor presidente. O sea, son unos pocos, un sector. Sí, la verdad sí. ¿Qué ha sido para usted lo más difícil en estos 3 meses como ministro? Ataques sicariales mediáticos con desinformación. Eso ha sido lo más difícil para mí. Por ejemplo. Por ejemplo, uno que me han dicho que han sacado en algunas redes sociales, la operación Desastre, una operación que se llamó Fortaleza, y lo hacen con un término despectivo a una operación especial que se hizo hace un año, en febrero del año pasado, en la cual unas unidades de fuerzas especiales que yo comandaba, un batallón, desarrolló una operación especial para proteger la vida de unos campesinos y evitar el desplazamiento de muchos más. Era algo que podría haber ocurrido como similar en el Catatumbo. Nuestros comandos llegaron allá, cumplieron la misión, protegieron a nuestros campesinos, pero en ese desarrollo de una operación especial, que es una operación de muy alto riesgo, murieron 4 de nuestros comandos, que es algo muy delicado. ¿Qué siente usted cuando ve morir a sus hombres, cuando el Clan del Golfo perpetró esos asesinatos terribles en el plan Pistola? ¿Qué siente? No, eso parte del alma y sobre todo entiende uno que es un comportamiento netamente criminal, pero cierro mi idea de lo anterior. Entonces fue una operación supremamente riesgosa que se salvó la vida, una operación que cumplió la misión, Fortaleza, y entonces le dan un nombre despectivo que le dicen Desastre. Y así comienza con otras, por ejemplo, la reciente que han dicho que el presidente de la República estaría planteando la salida mía, que yo solicité la carta o presenté la carta de renuncia. Son informaciones totalmente falsas. No hay nada de eso. Para nada, lo único que hay es que en este momento está sentado aquí el ministro de Defensa, cumpliendo la intención del señor presidente, con quien hablo todos los días, a quien le hice un reporte hace una hora. Mucho. Con el presidente constantemente. Petro. Hoy, por ejemplo, hemos tenido unas 5 o 6 interacciones de temas de seguridad, que él vive muy preocupado de ello. Y no le he preguntado ni siquiera temas de eso porque no hay que distraerse en ello. Y trabajaré hasta el último día como si fuera el primero. Ese es el foco en la misión. Entonces, ¿qué es duro en este sentido? Cerrando su pregunta,
es que llega mucha distracción que intenta desenfocarlo a uno. Acaba de anunciarse que se pactó, se va a hacer la zona de ubicación temporal del grupo de Calarcá. Explíquenos cómo es eso. Había un cese al fuego que terminó el 18 de mayo y estaba ahí como en stand-by. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con ese grupo de aquí a 7 meses? Entonces? Las disidencias de Calarcá representan más o menos el 10% de toda la amenaza. En este momento no hay De cese, toda la amenaza, es de todos los grupos armados. exacto, incluyendo el Clan del Golfo, el ELN y los otros 4 grupos de las disidencias de las FARC que todos se han fracturado. Ahí uno muestra que no tienen sino interés netamente del narcotráfico. Entonces, dentro de ese grupo se determinó, en este momento aclaro, no hay ceses al fuego con ningún grupo, no lo hay. Pero el Frente 33 ha mostrado voluntad de transitar hacia la paz. Entonces se dijo, no hay decreto de cese al fuego, tampoco de cese de operaciones militares ofensivas, pero sí se determina una zona de ubicación temporal que tiene un espacio, una duración de 7 meses para que se articulen en los primeros 45 días todos los protocolos legales, operacionales, logísticos, de tal manera que transiten hacia la paz y puedan ellos hacer parte de la legalidad. Eso ocurre solamente con el 33 en el área del Catatumbo. En el resto del país no se ha Entonces se determinado puede diferente. esperar que de aquí a 7 meses, más 45 días, digamos, 8 meses y medio, si las cosas van bien, se haya pactado la paz con la gente de Calarcá, Calarcá incluido, se desmovilicen y entreguen las armas, Pues Calarcá incluido no creo, ¿no? pero por lo menos los del 33, porque dice 33 y bloque del Magdalena Medio. Para entender un poco, digamos, son 3 frentes que tiene este grupo. Uno de ellos es el que acabo de mencionar, que es en el área del Catatumbo, sur de Bolívar y parte de ¿Y por qué Antioquia, Calarcá no? porque él está abajo, Ah, en el Guaviare, en el Meta, en el Caquetá, en el Putumayo, y ahí no se está establecido o sea, esa sería zona. uno de los 3 grupos que maneja Calarcá Así es. y Calarcá quedaría por fuera. A no ser que avancen las negociaciones y se cree lo mismo, pero abajo en el sur, muy Por seguramente. fuera delinquiendo, supuestamente. Por fuera, Delinquiendo. sí, o sea, delinquiendo están, eso sí no hay lugar a dudas, eso están violando la ley. Y como no hay cese al fuego pactado, el ejército puede atacar. Y así hubiera cese pactado, como ocurrió tiempo atrás, la obligación es actuar para cumplir la Constitución y la ley. Lo único que no puede es adelantar operaciones ofensivas. Claro, eso restringe la capacidad de neutralizar o reducir el cáncer. Pero si están delinquiendo, se tienen que atacar. Y también si se los encuentra la fuerza pública en ese momento, si se los encontraba, tenían que actuar en legítima defensa de hacer uso de todas las capacidades de la fuerza. Jamás se le dio la orden a la fuerza pública que estuviera con las manos amarradas. Ministro, con el ELN están rotas las negociaciones, suspendida la mesa o levantada la mesa. ¿Lo sorprendió el planteamiento del presidente al Papa de que se pudiera él mediar para que se reanudaran las negociaciones en el Vaticano? El presidente de la República siempre ha mostrado un gesto muy genuino y persistente de paz. Y de parte de la fuerza pública siempre hemos tenido toda la voluntad y queremos la paz. Por eso, cuando se decretan todos esos diálogos, esas negociaciones, cumplimos estrictamente los protocolos. El problema de la voluntad de paz no es del Estado, no es de la fuerza pública, es de los criminales, de los que están al otro lado, que en este caso traicionaron ese gesto de paz auténtico que ha adelantado el gobierno nacional. El ELN lo traicionó, asesinando a más de un centenar de campesinos, desplazando a unos 64.000 y confinando a unos 23.000. Pero eso quedó en nada, hasta donde vi en un reporte de prensa el Vaticano como que no le jaló a la cosa, ¿no? Los acercamientos ya en términos de paz ya los hablará más bien la OCCP, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero en el caso de nosotros es cumplir lo que dicen, lo que se va dando. Se ha hablado de la posibilidad de que con el Clan del Golfo haya negociaciones para un sometimiento a la justicia. ¿Usted cómo ve eso? La paz es posible, pero al igual que el amor no se mendiga.
y se darán condiciones de acuerdo a la Constitución y la ley para que se hagan esos acercamientos que le corresponden a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Con ellos estamos muy interconectados y nosotros simplemente avanzamos en las operaciones que tenemos que hacer. En este momento estamos adelantando operaciones ofensivas muy fuertes contra el Clan del Golfo y contra todos. Cuando se den las condiciones, determine el gobierno un diálogo, pues se cumplirá lo que se pacte allí. ¿Mordisco cuándo va a caer? Espero que sea muy pronto. Por él hay una recompensa de hasta 4.450 millones. Pero la mejor recompensa que le puede dar al país, a alguien, es él, que se desmovilice, que lo estamos esperando acá. Hay un programa de atención humanitaria al desmovilizado, que no le cause ya tanto daño al país. Secuestro, extorsión, reclutamiento de menores, terrorismo, el secuestro de niños de Jamundí de 11 años. Eso es construir, eso es revolucionario, eso es delito, eso es crimen. Al comienzo del gobierno, el presidente Petro dijo que en los primeros meses solucionaría el problema de la guerrilla y haría la paz con el ELN. Van casi 3 años de gobierno, ya le queda solo 1 año y no se ha hecho la paz con los helenos, no se ha solucionado el problema de la guerrilla, sino que más bien el problema ha empeorado. ¿Qué ha fallado, ministro? Uno, que hubo digamos, uno podría fallar en la apreciación, decir algo así. Pero el gobierno confió plenamente en lo que había establecido en sus diálogos, que no conozco internamente, pero más bien, ¿quién falló acá? Falló los criminales. Ellos traicionaron al gobierno, ellos traicionaron al pueblo colombiano. Pero también uno podría ver que a pesar de esa traición, en la cual soterradamente creció ese cáncer criminal, para hacerle daño a Colombia, también hubo 2 efectos estratégicos a favor de la posibilidad de neutralizar estas amenazas. El primero de ellos es una fractura a nivel estratégico de cada grupo. El ELN prácticamente se fracturó. Comuneros del Sur, que está en Nariño, está separado de la cabeza del cáncer, del COSE. Los de el Chocó piensan diferente, los de Arauca piensan diferente. Lo único que los convergía en algún momento era algo revolucionario, que en este momento el presidente ya lo ha dicho claramente, son carteles. Sufrió una fractura estratégica del ELN. Las disidencias de la FARC llegaron casi como 1 y en este momento hay 5. O sea, se fracturó internamente y eso los debilita. Y el segundo elemento es que perdieron prácticamente el apoyo de la población. Los campesinos de nuestro Catatumbo, a quienes les mando un abrazo, los del Cañón del Micay, que me encanta esa región, ese campesinado, ya no quieren estar más con estos grupos criminales. Han tenido más conciencia del daño que le causan, pero también de la posibilidad que da el gobierno para hacer esa transformación del territorio. Le entendí que dijo que en esos 3 años creció ese cáncer. ¿Creció ese cáncer? ¿Crecieron los grupos armados en estos 3 años? En estos 3 años se han afectado alrededor de 13.000 integrantes de esos grupos criminales. ¿Pero crecieron? ¿Se expandieron? A pesar de que se neutralizaron 13.000, o sea que no estuvimos con las manos atadas, crecieron. Casi siempre por cada criminal que se neutralizaba, surgían 2. La razón: economías ilegales, el negocio, el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y soterradamente también la corrupción. Vemos casos en los cuales, por ejemplo, de las disidencias de Calarcá, en pleno cese al fuego, neutralizamos a alias Cancharino, un criminal que estaba delinquiendo. Es una muestra de que nunca estuvimos quietos, a pesar de que había cese al fuego, para proteger a los colombianos, porque si no actuábamos, eso es violación a la ley, eso es omisión. Él tenía 24 años, ese criminal. El que lo reemplazó, 22 años. Cada vez ve uno que ellos crecían y uno ve que esa expansión se dio por reclutamiento de menores, reclutamiento de gente muy joven. Frente a ello, esa es la apuesta del gobierno de actuar de manera integral contra esa amenaza
y es darles oportunidades a los jóvenes para que no vayan allá. No es a los criminales, es a los jóvenes. Pero eso pasa en teoría, pero en la práctica no debe pasar porque cada vez es mayor el reclutamiento. Es decir, no, yo me pongo en los zapatos de los soldados y de los Sí. policías en los territorios. Yo me imagino que están sometidos a unas presiones brutales porque los delincuentes, la mayoría involucrados con el narcotráfico y la minería ilegal, me imagino que los ponen en la disyuntiva de o usted acepta esta plata o lo matamos a usted y a su familia. Sí, Eso tiene que ser muy difícil. usted lo ha dicho claro, Patricia. O sea, solucionar un problema de seguridad no es en PowerPoint. Llevarlo a la práctica es supremamente complejo. Pero no porque sea complejo no hay que actuar. Peor sería entonces decir, como es muy difícil, entonces no hagamos nada. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer para que esos soldados y policías, digamos, no se hagan los locos? Porque si uno se pone en el pellejo de ellos, uno puede decir, yo me expongo capturando y dando de baja a este señor, o yo miro para arriba y mi familia se salva. No, pero ahí sí no le entiendo lo que quiere decir usted, Patricia. Pues es lo que yo me imagino que vive un soldado y un policía en esos territorios amenazados permanentemente por estas bandas. No, pues su imaginación es muy diferente a lo que pasa en la mente de un soldado, en la mente de alguien que estuvo 35 años sirviendo al país. O sea, Esto ¿usted no es, cree que hay corrupción, digamos, pero eso ya es diferente lo que usted me está diciendo, ya es un tema de corrupción. El otro es de convicción. Nosotros no firmamos un contrato, hacemos un juramento. Eso es muy diferente. Esto es de convicción. Y aquí llegan es voluntarios. Y aquí, ¿por qué hay 13.000 integrantes de los grupos criminales neutralizados? ¿Porque se hicieron los locos? No, no, por porque actuó supuesto que no. No, por porque actuó la supuesto que no fuerza se puede pública. generalizar, pero eso Claro. debe pasar. O sea, debe haber corrupción y Pues, debe haber cooptación en algunos sitios. pues ya son dos cosas que estaba diciendo, o por lo menos yo le entiendo muy diferentes. El primer tema es la convicción de servir. Nuestros policías están en el área, nuestros soldados están en el área actuando con total convicción. Claro que son seres humanos y pueden tener algunas debilidades. Y quienes no les parezca esta vida que es de servicio, pues se pueden retirar. Ahora, en el tema de corrupción, podríamos hablar de eso también. Por ejemplo, en este periodo hemos desvinculado 226 policías, 48 militares, por temas relacionados con corrupción. Esos son casi 280 personas, de 410.000 integrantes de la fuerza pública. Eso es menos del 0.005, no sé cuántos ceros le tengo que agregar, pero eso significa también que el 99.995 actuamos acorde a la Constitución y la ley. Por algo, la fuerza pública tiene el más alto índice de favorabilidad entre todas las instituciones. Ministro, ¿qué pasó con la paz total? ¿Fracasó la paz total? La paz total es una política de Estado soportada en una ley. El objetivo se mantiene, simplemente se ajusta la estrategia. La paz total es un fin del Estado que se debe perseguir. Puede ser que no se alcance en este gobierno o en este periodo o en 2 años, pero ese es el objetivo que tenemos que alcanzar. No podemos decir que fracasó en cuanto a su objetivo. Hay que ajustar la estrategia para alcanzarlo. Que las condiciones de seguridad frente a años anteriores parecieron que uno viviera en un mundo que jamás había vivido, que jamás había experimentado tanto crimen. Pero las cifras muestran otras cosas. Eh, los antecesores del presidente Petro, todos, han intentado hacer la paz. Con la mejor voluntad cada uno, con, digamos, tácticas distintas. Belisario Betancur con el proceso de paz, Virgilio Barco, César Gaviria, Samper también, Pastrana, Álvaro Uribe hizo la paz con los paramilitares, Juan Manuel Santos, todos, ¿sí?
Todos quisieron solucionar a su manera el conflicto armado y no pudieron erradicarlo. No obstante, algunos como Barco, como Uribe y como Santos tuvieron éxitos al firmar la paz con el M-19, con las autodefensas y con las FARC. Pero el conflicto no ha logrado erradicarlo totalmente. ¿Por qué? La guerra es un conflicto social y la solución entonces no puede ser netamente con las armas, no puede ser netamente militar. Pero digamos, se firmó ese acuerdo de paz con las FARC, es un tratado que realmente es muy importante, pero La guerra es un conflicto social. La solución no puede ser netamente con las armas, no puede ser netamente militar o policial. Tiene que resolver problemas estructurales. Hablamos de la paz del 2016. La FARC era solamente uno de los grupos que había. No era el único grupo, perdón, que había. También estaba el ELN y otros que eran los pelusos, los caparros. Habían también autodefensas, que se movilizaron algunas, etcétera. O sea, no era el único grupo que existía. Y si uno no reconoce por qué existen esos grupos, pues va a ser difícil solucionar el problema. A veces nos enfocamos en atacar, en neutralizar el efecto. Ah, son 100 criminales, 200, pero no las causas. Y las causas tienen un origen. En este momento el conflicto tienen una raíz muy fuerte en algo que hemos llamado el iceberg criminal, que se fundamenta, la punta del iceberg allá, la delincuencia que uno ve, se alimenta de un tejido social degradado. No sé si ha ido al Cañón del Micay o al Catatumbo. Cuando uno vaya a interactúa con ellos, uno siente una cultura traqueta en algunos sectores. Algunos casos mexicanizada con los carteles. Viven en función al tema del narcotráfico. Cuando uno revisa entonces qué hay que transformar, es necesario también hacer una transformación social y económica de los territorios, volverlos a la legalidad, quitarles eso. Y eso no cambia, esa cultura no cambia de la noche a la mañana. Enrique Santos Calderón en una columna que publicó en Cambio recientemente preguntaba qué ha pasado con las Fuerzas Armadas en todo este tiempo, en estos 60 años de guerra, ¿por qué no han acabado con la guerra? Entonces la respuesta sería porque los civiles no han hecho su tarea. Yo creo que porque todos los colombianos no hemos hecho la tarea. Uno de los males que más alimenta esto y que le da la excusa a los criminales de actuar es la corrupción. Muchos campesinos piden que haya escuela, que haya salud, y la plata se va y se la roban. Corrupción. Por otro lado, la influencia del narcotráfico ha degenerado de alguna manera, o de la plata fácil, o ser influencer, casi todo es a buscarlo rápido, ha afectado enormemente la posibilidad de salir de este conflicto. Y pues aquí quiero referirme a unos números. Hace unos años, casi unos 20 años, la muerte por cada 100.000 habitantes, el índice era de 52 muertes por cada 100.000 habitantes. El año pasado fue de 25.4, o sea, a la mitad. El segundo reglón de la Los economía. homicidios han bajado indudablemente. Sí, pero no hay que tampoco decir que vamos a ir para abajo por lo menos este año. ¿Por qué? Porque el cáncer creció y combatir una amenaza letal pues va a generar un choque violento. Y eso significa que podría alterarse esos números. Sin embargo, respecto al año pasado, comparando el mismo lapso, está casi que igual, 1% más alto. Pero el segundo renglón de la economía de Colombia es el turismo. Entonces, puede uno viajar, puede disfrutar, pero hay factores que uno podría decir, protegemos, salvamos más vidas, pero nos sentimos más inseguros. Por ejemplo, lo que pasó en Semana Santa, los actos terroristas en La Plata, Huila, donde mataron a 2 niños, a 2 jóvenes, uno de 20 y otro de 17 años, una motobomba. En plena Semana Santa, todos rezando, pues claro, eso genera un caos enorme. Y los medios de información, las redes sociales, pues elevan exponencialmente ese terror. Colombia, de acuerdo a unos análisis, es el cuarto país donde
el 53% de la información que uno encuentra en redes sociales es falsa, es mentira y genera un caos. A pesar de eso, si uno compara esas mismas Semanas Santas, se salvaron más vidas que el año anterior y el turismo se incrementó enormemente. Allá en el Cauca, por ejemplo, pasaron de 130.000 a 170.000 visitantes en Popayán. Se movilizaron más de 40 millones de personas en Colombia. Sin embargo, Ministro, uno siente que la seguridad no está bien. el conflicto hoy no es igual al que había en el 2016, ha cambiado. ¿Cuál es su lectura del conflicto hoy? ¿Cómo es el conflicto hoy? Que la razón es netamente por drogas o economías ilícitas más bien, donde hay una franquicia y un entramado de diferentes actores y factores cuyas interacciones son impredecibles. Por ejemplo, uno creería que así como se odia el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo, así ocurriría en todo el territorio, pero no, unos 50 o 100 kilómetros más hacia el occidente, en la serranía de San Lucas, son unidos para contener al Clan del Golfo o para pelear al Clan del Golfo, porque el único interés es el crimen, el secuestro del niño en el Cauca, por ejemplo, en el Valle, en Samundí. La información que tenemos en este momento es que carteles del narcotráfico contrataron a esas disidencias de mordisco para hacer un secuestro. O sea, es un entramado donde lo único que les interesa es la economía ilegal rápida. Y si eso es así, ¿tiene sentido una negociación? Pues tiene sentido adelantar todos los esfuerzos bajo lo que dice la Constitución y la ley, porque esa ley de paz total es constitucional. Acercarlo, pero también es cierto que la radiografía actual es que no dice hacia el fuego, es que no dice hacia el fuego. Eso quiere decir que definitivamente con ciertos grupos, con la mayoría, eso no funcionó ese diálogo. Pero no significa que no se siga persistiendo en buscar ese acercamiento. Pero tampoco significa que nosotros nos quedemos quietos como fuerza pública para neutralizar la amenaza. Pero ¿cómo se explica, ministro, que haya zonas, por ejemplo Arauca, u otras zonas, donde los grupos armados, en algunas el Clan del Golfo, Arauca, el ELN, mandan, se pasean como Pedro por su casa, se usufructúan las rentas departamentales y municipales en connivencia con los grupos políticos, incluidos los de derecha, los de centro, los de izquierda, todos, y ahí están, y no pasa nada? Es decir, ahí, ¿qué puede hacer la fuerza pública? Tampoco decir que no pasa nada porque sí pasan muchas cosas. Tal vez no pasan las cosas que deberían pasar totalmente. Aquí es algo, un esfuerzo que tenemos que interactuar absolutamente todos. Y parte para hacer las cosas es tener información. Hemos habilitado, por ejemplo, la línea 157 para que denuncien esos casos, pero nosotros también tenemos que actuar con toda la Pero voy a contundencia. decir una cosa, pero si la línea 157 actúa y resulta que el que está de cómplice de los tipos es el gobernador, o el concejal, o el... ¿Me explico lo que quiero decir? Si hay ese entramado. Claro. Termino lo que estaba diciendo. Entonces, y nuestra obligación es actuar con toda la contundencia para quitar ese terror en las personas, ese miedo en las personas que es el delincuente, el del Clan del Golfo que dice, ah no, ahora paro armado, entonces todo el mundo bloqueado, etc. Respecto a la línea 157 se garantiza absolutamente toda la reserva y el producto que tenemos de esa información es que hasta jueces, hasta información de alcaldes, hasta gobernadores, hasta militares, hasta policías, hasta políticos, etcétera, todos ya tienen unos procesos adelantados contra ellos. Puede ir el ciudadano con toda la tranquilidad porque eso lo puede hacer de manera anónima. Lo ¿Y importante se es que le adelantan llegue. los procesos? O sea, Sí, 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 sí. Eso es serio. O si no es omisión. sería buenísimo mirar un poquito eso, Claro, porque yo le comparto ahorita una infografía de eso. perfecto, perfecto. ¿Por qué ha aumentado tanto la extorsión y el secuestro? Si bien el homicidio ha bajado, la extorsión y el secuestro se han disparado. Un criminal siempre va a buscar rentas criminales, siempre va a buscar dónde se hace. Entonces, cuando uno afecta el narcotráfico o la minería ilegal, tiende a buscar otra. Y en esta era, pues es muy fácil extorsionar a través de medios digitales.
El 52% de la extorsión se realiza empleando medios digitales, un celular, llamando por una IP, etcétera, y haciéndose pasar por ciertos criminales. Mucha de ellas se realiza desde las cárceles. Entonces se elevó exponencialmente por el uso de las tecnologías de parte de los criminales. Al respecto, nosotros estamos actuando muy fuerte con CIBER y con capacidad para inhibir las señales, por ejemplo, en las cárceles, que desde allá es absurdo que hubiera un celular en una cárcel, pero los hay. Absurdo, tristemente absurdo. El Ministerio de Justicia, que es el responsable, está haciendo unos esfuerzos de la mano de nosotros para que eso no ocurra. Pero es también inhibir las señales para que los criminales no actúen. Y tiene una habilidad enorme para engañar al ciudadano. De allí que una de las estrategias es educar en temas de antiextorsión. El 75% de los casos de extorsión los resolvemos favorablemente. El 25% no, porque no confían en nosotros. Cuando un ciudadano llama al 147, que es Gaula Militar, o 165, Gaula Policial, nos transfiere la responsabilidad al Estado para protegerlo. Y nosotros tenemos la obligación de protegerlo. Si nos transfieren esa posibilidad, hay un 100% casi de garantía de que vamos a resolver ese caso de la extorsión. Que toma tiempo, sí, que es desesperante, sí, pero que lo resolvemos, lo resolvemos. Bueno, confiamos. Hay un problema delicado que es que el ejército, las Fuerzas Armadas no controlan todo el territorio nacional. ¿Qué hay que hacer para que controlen todo el territorio? Bueno, obviamente fortalecer capacidades, que lo estamos haciendo. Una de ellas es en inteligencia. Ese es un tema. En inteligencia, si por ejemplo ocurrió lo del Catatumbo, lo hemos dicho, es porque no se tuvo la capacidad para anticiparnos. Y en inteligencia es en personal, en tecnología y en procedimientos. También temas de vigilancia con drones, que estamos fortaleciendo esa capacidad. Otro tema es movilidad para enfrentar esa amenaza, pero no solamente aérea, que ya tenemos helicópteros rusos en recuperación, sino también terrestre, porque el conflicto es cada vez más urbano, que es otra de las dificultades de neutralizar la amenaza, a diferencia de otros tiempos. Ahora uno ve a un bandido del ELN o del Clan del Golfo o de las disidencias de la FARC, llega a su casa, guarda su fusil, sale en pantaloneta, o por ejemplo ahorita capturamos a alias Barbas hace 3 días en el área de Cúcuta, que había asesinado a un policía en Lourdes en Semana Santa, y lo capturamos con el fusil de francotirador y elementos, pero vestido de civil. Optan por estar de civil, entonces es más difícil el principio de distinción. Otro de los elementos importantes es implementar la inteligencia artificial en todas las capacidades para reducir el tiempo en toma de decisiones. Hay quienes dicen que con la salida de generales y coroneles expertos en inteligencia y la llegada de personas inexpertas a manejar la inteligencia, el país se quedó sin inteligencia o sin una inteligencia, digamos, eficaz, y que esa es la razón de que los grupos armados hayan avanzado en este tiempo. ¿Es verdad eso? Cuando uno quita experiencia en una organización, pues obviamente se pierden muchos procesos. Es evidente que eso afecta la capacidad, pero las decisiones que haya tomado las personas que estuvieron en su momento, creo que lo hicieron, no conozco los casos específicos, creo que lo hicieron buscando siempre el interés del bien nacional, acorde a los protocolos. De lo contrario, hacerlo de manera diferente por otras cosas de tipo, no sé, político, algo así, eso es una violación a la ley. Pero afortunadamente esta es una cartera de la seguridad y de la defensa que no tiene ningún color de Como algún es que dice partido el dicho, político. de que de buenas intenciones está Lleno del demonio, el el camino camino. del infierno, sí. Eh, em, es un hecho que en guerras como la nuestra, que no es una guerra, sino son muchas guerras, lo fundamental es que la inteligencia funcione. Sí. ¿Cómo hacemos para volver a esa época en que había una inteligencia tan eficaz como cuando la Operación Hack, que se rescató a Ingrid y a los secuestrados sin derramar una sola gota de sangre? Esa fue una operación de inteligencia perfecta. Sí, hay que admirarla, la verdad.
y recuperar esas capacidades se está haciendo. Cuando uno habla de 13.000 integrantes de su grupo es porque también hubo inteligencia. Y si miramos los resultados de este año es porque también ya se ha recuperado gran parte de la inteligencia. Por ejemplo, alias Chirimoya, el tercero del clan del Golfo, que fue neutralizado. O sea, era el Raúl Reyes, por decirlo así, o el mono Jojoy de la otrora FARC, es FARC. Eso para llegar allá es porque hubo una inteligencia supremamente elevada y que la podemos elevar aún más, sí, y que es a veces más compleja porque se camuflan en la gente, también es cierto. Pero vamos a regresar, alias, vamos a volver a eso. ¿Cuánto duraron detrás o duramos, porque también estuve en esa operación, del mono hoy cuando se neutralizó? Eso no fue un mes, Sí, eso fue mucho tiempo. claro. ¿Cómo fue que en la bota le pusieron un chip? O no Tal sé vez qué. ustedes lo sepan mejor. Sí, algo así. Eh, Ministro, ¿cuál fue el impacto en el ejército y en la policía de la salida de tantos generales? El impacto, bueno, uno es que ninguna persona es permanente en la institución, pero las instituciones sí son permanentes. Nosotros somos temporales. Algunos llegan a un tiempo de vida y es una pirámide. En el caso personal de mi curso ingresamos, si no estoy mal, 156, nos graduamos 73, llegamos a general 3. Eso a medida que va ascendiendo va saliendo personal. Indudablemente, pues al reducirse la cantidad de generales, pues impacta en ese liderazgo maduro, con experiencia, que se forma a través de diferentes capacitaciones. Pero las decisiones que han tomado, estoy seguro que la hicieron fue buscando un interés o lo que creían que le servía a la nación, no buscando hacerle daño al ejército. Jamás tomará una decisión uno para hacerle daño a una institución. Y a mí me van a criticar mucho. Van a decir, ¿y por qué salieron tales coroneles o tales mayores o tales sargentos o tales comisarios si eran tan buenos? No conocen toda la información. Hay una junta de generales, hay un proceso de evaluación de 360 pruebas psicológicas, pruebas de desempeño, de confiabilidad, analizando toda su carrera que pues, se toman decisiones al respecto de qué es lo que Lo que mejor le pasa es sirve. que salió más de la tercera parte del generalato, ¿cierto? En ejército y policía. Sí, salió una gran cantidad y pues claro, eso impacta. Sí. Y eso desmoralizó al ejército. Hay quienes dicen que sí. Pues toda la gente puede tener percepciones diferentes. En lo personal, yo estaba en la fila en su momento y no, la misión hay que seguirla para adelante. ¿Qué sabe usted de la presencia del ELN en Venezuela? Que es evidente, Venezuela ha hecho un esfuerzo enorme por combatir los grupos criminales que salen de Colombia a delinquir allá a Venezuela y que tiene un empeño importante en neutralizar la amenaza independientemente de qué amenaza sea. ¿Y no será que si uno pensara en hacer una película de ficción y hacer un guión, digamos, sobre la presencia del ELN, no, no haría una escena poniendo al presidente Maduro a llamar por teléfono a Antonio García o viceversa? Bueno, si hace una película, ustedes pues sí, pero personalmente no. Es decir, no. Gente que, que sabe, Inside Crime y todas esas organizaciones dicen que allá están y muy cerca de la frontera tienen neveras, televisores, DirecTV, etcétera. Pues es que es algo paradójico, Patricia, porque lo mismo podrían decir de allá para acá. Y hablemos de un sitio donde no hay fronteras, en el Cauca. Allá la Carlos Patiño, la Jaime Martínez, las dicen con televisores, neveras, disfrutando, con carros de la UNP que se los roban, delinquiendo y el gobierno no hace nada. Y el ejército, ¿por qué no los captura? ¿A quiénes? A esos que tienen televisores y allá. ¿Acá en Colombia? Sí. No, pues estamos empeñados en eso, usted mismo lo dijo. Llevamos 60 años en este esfuerzo. Eso no es un problema de resolver ahí. Ese es nuestro empeño, capturarlo. Ya 13.000 integrantes se llevan en este gobierno neutralizándolo. El país necesita sentirse seguro, ministro, y eso es un anhelo de todo el mundo.
Y ese es un gran desafío, digamos, devolverle la seguridad a los colombianos. ¿Qué va a hacer para lograrlo? Hay 5 retos importantes. El primero es recuperar el control territorial y la seguridad. Esos son los objetivos y la seguridad de convivencia ciudadana, donde hay que entenderla un poco de por qué muere la gente en Colombia. En el 2008 más o menos el promedio de la gente que moría por homicidio, un 43% era por sicariato. Este año casi está en un 70%. Si uno va al Atlántico, por ejemplo, cuando mira, "Ay, ¿por qué el Atlántico es tan violento?" El 96% de la gente que muere allá es en una zona urbana y tiene uno de los más altos índices de homicidios en Colombia. El 86% es sicariato. Y eso es por las bandas de narcotráfico. Usted lo ha dicho. Y el 80% son menores de 23 años. Y son por bandas, como usted lo ha dicho, de sicariato. ¿Por qué se pelean? Por el microtráfico allá. Eso quiere decir que hay consumo. Y por ello es que tiene que ir la otra mano, de dar oportunidades. A mí me llamaba la atención al gobernador de Guaviare, que me dijo, el 100% de los niños acá de un año hasta que terminen el bachillerato tienen cubierta su educación y al ir a estudiar tienen asegurada la comida. Porque es tratar de darles oportunidades a ellos para que no encuentren necesidad en otro lado. Pero uno mira las muertes y muchas de ellas también son por riñas, por violencia intrafamiliar, por la sociedad que no se educa. Y muchas de esas es porque generan también ruido y odio en las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, entonces iba en el primer reto. Está orientado así la estrategia. El segundo tiene que ver con soberanía. Por ejemplo, allá en el Catatumbo, el 40% de los integrantes del ELN no son de Colombia. Eso significa que hay un grave riesgo de soberanía ahí. El tercer reto es asegurar las elecciones el año entrante, que sean totalmente libres y transparentes. Pero para cumplir esos tres es necesario fortalecer las capacidades en inteligencia, que ya lo mencioné, en movilidad, en fuegos, en movimiento y maniobra, en seguridad, en sostenibilidad y en protección. Y para ello hay una estrategia de desarrollar capacidades con autonomía estratégica. Temas de drones con la CIAC, antidrones con Cobaltec, blindados con Indumil. Y el otro elemento es que de esos 5 retos es fortalecer la transparencia y legitimidad. Si de alguna manera el cáncer existe es porque puede ser que ese cáncer esté al interior de la organización encargada de combatirlo. Hay zonas que han demostrado apoyar definitivamente a los delincuentes, en algún momento en el cañón del Micay, etcétera, y usted dijo algo muy cierto, que el conflicto lo va a ganar el que tenga el apoyo de la población civil. ¿Cómo van a hacer ustedes para ganarse ese apoyo? Lo hemos ganado considerablemente con mayor acercamiento a la población. Por ejemplo, en el Catatumbo me reuní con Ascascam, me reuní con Cisca, con organizaciones para hablar abiertamente y ellos dijeron queremos hacer la transición a las economías lícitas. El cañón del Micay, ya vamos a completar casi un año, ha sido un esfuerzo titánico allá. Hace 15 años prácticamente no estaba, o iba el gobierno esporádicamente, pero se encuentra una complejidad que uno coloca un hospital de campaña, que son carpas temporales, lo que hace la curación no es la carpa, sino es quién lo atiende allá, la tecnología que hay allá, pero lo atacaron con drones. Volaron un puente entre el Plateado y la Hacienda. El cañón del Micay tiene una extensión de 190 kilómetros, como de aquí a Ibagué más o menos, y es cerrado, llueve mucho. Llevamos un puente y cuando lo íbamos llevando nos asesinaron a 5 militares. Piden vías y uno se las va a llevar y asesina a nuestros militares. La gente en este momento quiere que esté la fuerza pública y nuestro compromiso es transformar ese territorio, llevarle todo eso. Estamos ganando la población, porque la población ha entendido que estando en la ilegalidad, simplemente sepultan su Dos futuro. preguntas más que aquí me están haciendo señas y terminamos. Recientemente hubo un desencuentro entre usted y el presidente de la JEP a raíz
de excavaciones realizadas en la Escuela de Logística del Ejército, no obstante que había medidas cautelares que prohibían que esas actividades se realizaran. Entiendo que usted manifestó su inconformidad porque se había filtrado la información y el presidente de la JEP contestó que aunque las filtraciones eran complicadas, lo más grave eran las excavaciones realizadas por militares en esa área protegida y que esas medidas habían sido impuestas para preservar posibles evidencias relacionadas con la desaparición de personas. Rameli, el presidente de la JEP, añadió que las actividades realizadas en el batallón de contrainteligencia constituían una violación directa de esas medidas. En ese caso pareció que usted se puso como del lado de los militares. Eso lo sintieron muchas personas en el país. Ramiro Bejarano hizo una columna muy dura. ¿Cuál es su versión sobre ese Bueno, episodio? yo tenía una pregunta. ¿Quién dijo que un desencuentro? Pues una discusión, o no discusión, pero sí, es decir, usted decía que el problema era que se hubiera filtrado la información y el presidente de la JEP, pues que el problema era que hubieran hecho las excavaciones. Bueno, para mí no fue un desencuentro. Ok, Para mí fue un grato encuentro ok. con la JEP. Y en esos encuentros pues ocurren diálogos totalmente honestos, totalmente respetuosos, y ahí se manifestó eso. Ese evento ocurrió a comienzos de año, antes de mi llegada, en el cual se habían determinado unas medidas cautelares en la escuela logística, cuya área es de 265 hectáreas. Es un poco más grande que la Candelaria. Y en esa zona determinaron que no se podía cavar en ciertos sitios. Sin embargo, unos militares, un suboficial y 2 soldados que habían terminado un curso de atención hospitalaria, etcétera, cavaron un hueco en un área que se ha transformado, no sé qué tanto, en los últimos 40 años, porque es un evento que ocurrió y estaban buscándose era los restos de otra Palacio de persona. Justicia, ¿no? No, se estaba buscando otra persona del año 93, que desapareció en el 93. Sin embargo, podían existir restos también de personas desaparecidas del Palacio de Justicia, que eso es un dolor, o sea, tenemos que encontrarlas. Entonces, violaron esa medida cautelar, pero no sabían que la estaban violando porque no tenían la información. Sin embargo, hay que tomar todas las acciones frente a ello. Se abrió una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación al respecto. Se abrió una investigación por parte de la Fiscalía de la Justicia Penal, Militar y Policial. Se abrió una investigación disciplinaria a cargo del Ejército Nacional para investigar las conductas. El hueco se hizo de 1 metro más o menos cuadrado y se encontró ese hueco 3 días después, con la tierra al lado, con los instrumentos que utilizaron para cavar el hueco. Y preguntaron, ¿quién violó esto? ¿Quién violó las normas acá? Llegaron los militares y dijeron, yo fui, ¿y usted por qué? Y explicaron por qué había sido. Tomaron todos los elementos probatorios al respecto y las investigaciones dirán qué hay que hacer. Lo que digan. Ellos ni siquiera 30 años, 32 años tendrá el más viejo ahí, de un evento que ocurrió hace mucho tiempo. Frente a ello, la respuesta que se ha dado es todo el respaldo, todo el apoyo, todo lo que sea necesario para encontrar a esas personas desaparecidas, que son más de, si no me falla la memoria, 300.000, si uno cuenta desde 1946, que es que está la unidad de búsqueda de personas. Militares y policías también están desaparecidos. Eso no puede existir. Y frente a ello también toda la contundencia si se violó una norma y obviamente sí se violó, pero me preocuparía enormemente que lo estuvieran diciendo para ocultar algo, Ocultar una para evidencia. ocultar una evidencia o cambiarla en un área a la cual le invito, Patricia,
como invité a la JEP para que vayamos el próximo lunes, que espero nos acompañen, a ir allá y vamos a reunir a todos los militares allá, a aclararles lo que se les ha dicho, cumplan con todas las normas. Es más, los familiares de uno de los desaparecidos que estamos buscando allá, prácticamente está allá, hay acompañamiento permanente de la Fiscalía y se ha dictado cátedra, pues es una unidad enorme, 265 hectáreas, donde hay tránsito de personas, etcétera, pero se debe respetar eso. Y allá vamos a ir con la JEP, Dios mediante, el día lunes. Finalmente, ministro, ¿se va a volver a usar glifosato para...? Claro, está previsto hacerlo, está dentro del el programa PECAT, que es el programa de erradicación de los cultivos con aspersión terrestre, de la mano de la comunidad. Tiene que ser interactuado, o más bien tiene que ser hablado, difundido de la mano de la comunidad para poder actuar. ¿Y el presidente está de acuerdo con eso? Claro. ¿Sí? Sí, está todo. Pero lo más importante es que a veces que si está de acuerdo con utilizar esto o aquello, estamos de acuerdo en acabar en el narcotráfico, que eso es el enfoque más importante que estamos haciendo nosotros. Pues ojalá. Bueno, ministro, ¿quiere agregar algo más? Que aunque pueda parecer en algún momento oscuro el panorama, vamos a salir adelante, que nos duele en el alma el plan sicarial que cometieron muchos delincuentes, pero están cayendo uno a uno, están siendo capturados. Ya hemos resuelto varios casos, Salgar fue recientemente, ahorita en el área de Lourdes. No vamos a parar hasta encontrar a los responsables de estos asesinatos, pero tampoco vamos a parar hasta neutralizar la amenaza a su mínima expresión. Cuando digo neutralizar es o que se desmovilice, o que se capture, o que muera en desarrollo de operación militar. No vamos a parar hasta recuperar la seguridad en el territorio y nos estamos fortaleciendo cada vez más. Pero es más fácil y más posible si nos ayuda la comunidad. Uno, con información, y dos, ayudando a promover buenos valores.